Bien, y tenemos hoy aquí en piso, en el estudio de Radio High, una visita que no es visita, un hombre que habitualmente es consultado por nosotros, profesor emérito de la Universidad de Jerusalén, profesor emérito en ciencias políticas, hombre que, bueno, analiza permanentemente el Medio Oriente, que ha escrito un libro que ya es casi un clásico, historias mínimas, que en realidad son muchas, de Israel. Me refiero al profesor Mario Schneider. Mario, bienvenido a Radio High, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy llovido y bueno, con el tráfico de Buenos Aires me costó llegar, pero estoy muy contento de estar en Radio High y de verlos personalmente. En buena hora que estás por aquí, sé que has venido a dar algunas conferencias, como Sí, tantas veces. sí, sí. Bien, voy a aprovechar cada instante porque es lo que creo que la audiencia quiere. A ver, sabes que la función de un periodista es hacer las preguntas difíciles. Por supuesto. El resto no es periodismo. El resto es aburrido. Claro, y entonces quiero llevarte a preguntas difíciles. A ver, todos dicen Israel, un país que tiene tantos premios Nobel, tantos doctores y profesores, tanta gente inteligente, todos dicen son tan inteligentes, y entre otras cosas el high-tech que ha desarrollado, que permite que con esa capacidad satelital que ha desarrollado pueda mirar y saber el número de la chapa de la patente de una moto que está circulando en Buenos Aires. Bueno, ¿puede explicarnos a nosotros cómo un país con gente tan inteligente tuvo un 7 de octubre donde le construyeron a un par de metros de su frontera una infraestructura que es imposible para cualquiera que tenga sentido común decir que Israel no podía ver, no vio, no supo? Empecemos por esto. Sí, no, Israel vio, supo, inclusive bastante antes del 7 de octubre, muchos meses antes, Israel poseía los planes de Hamas. Lo que sucedió, la explicación es larguísima, entonces la voy a concentrar en una palabra, y la palabra es una palabra griega que significa, que se pronuncia ibris. Ibris significa arrogancia ciega. O sea, es una arrogancia que te impide ver la realidad. Tú crees que eres tan fantástico, tan bueno, tan capaz, tan inteligente, que eso te ciega frente a la realidad. Y yo creo que esa es la explicación central, que también era válida en circunstancias completamente diferentes, con una tecnología mucho menor, menos recursos, etcétera, para lo que sucedió en octubre de 1973 en la guerra de Yom Kippur. Pasaron 50 años. Exactamente, y teníamos que haber aprendido la lección y haberla internalizado, y no fue así. Nuevamente surgió el fenómeno de Ibris. ¿Por qué? Porque se mira al Medio Oriente en general desde la perspectiva de un país desarrollado. Israel está en la OSD, un país del Medio Oriente está en la OSD. Israel tiene alta tecnología al nivel más alto que hay en el mundo, o sea, está a nivel con Estados Unidos, con Rusia, qué sé yo. Entonces vuelvo a Sí, preguntarte, porque claro, entiendo la sí, definición, sí, entiendo esa particularidad de creer que todo lo puedes y sí, que estás por encima, sí. pero te aparece el Hamas, que no tiene satélites, que no tiene la alta tecnología, que no tiene, y te construye una ciudad debajo de Gaza, túneles que hasta el día de hoy se están destruyendo, túneles donde todavía hoy están muchos de los secuestrados, Sí, es verdad. y uno se pregunta, 2 años además, pero ¿cómo es posible? Porque fíjate, Miguel, que siempre los palestinos, y especialmente Hamas y Jihad Islami, han usado contratecnología, o sea, respondiendo a la alta tecnología israelí, que es sumamente costosa. Cada misil, antimisil israelí, el más barato, los de cúpula de hierro, cuestan $50.000 cada uno, los flechas, los heads, cuestan 20, 30 veces más, o sea, eso es carísimo todo esto. Ellos usan soluciones contratecnológicas de muy bajo nivel, los túneles, por ejemplo,
Yo me recuerdo que una vez estaba con un sociólogo militar. Pero le vuelvo a preguntar, Sí, porque no me quiero ir. sí. A ver, no es que construyeron un túnel. No, construyeron cientos de kilómetros de túneles. Digo, Israel, la inteligencia de Israel, la tecnología de Israel, ¿no estaba monitoreando esto? Bueno, se sabía que hay túneles y la respuesta de Israel con respecto a los túneles había sido construir una valla alrededor de la franja de Gaza, una valla de profundidad, de cemento, para que los túneles no pudieran penetrar en Israel, porque lo que se percibía como peligro era una invasión subterránea. Sin embargo, el verdadero peligro era esta capacidad que tienen la gente de Hamas y Jihad Islami de entrar los túneles en un lugar de la Franja de Gaza, salir en otro, o como hoy a la mañana, salieron de un túnel y atacaron 14... Sí, una emboscada, Sí, pero digo, eso se entiende. Ahora sí, construir una valla para que no ingresen los túneles sí, y resulta que te entraron 6.000 por arriba terroristas de la valla, caminando como por, si... por la valla superior, porque nuevamente, tú sabes, la valla superior estaba manejada a alta tecnología, más allá de la electricidad, que eso es baja tecnología porque puedes hacer un cortocircuito en cualquier valla eléctrica. Habían torres con ametralladoras automáticas que funcionaban con sensores. Si veían algo que no debía ver, las ametralladoras disparaban, etcétera, etcétera. ¿Qué hicieron los palestinos? Con drones caseros, de esos que venden en AliExpress, aquí sería Mercado Libre, no sé quién Sí, los sí. vende, por unos pocos dólares, les pusieron explosivos y un pequeño mecanismo que abría el explosivo para que caiga, destruyeron con francotiradores las cámaras, destruyeron los sensores y destruyeron las posiciones de ametralladoras y destruyeron, cegaron en gran parte al ejército de Israel que estaba del otro lado. Y te voy a relatar una de hace muchos años, con un sociólogo militar israelí, Eyal Ben-Ari, estuvimos una vez en Japón, y él explicó algo extraordinario. Él dijo que cuando Israel empezó, porque los drones es una historia de hace 30 años, ¿ya? Cuando empezaron a usar drones para atacar a personas con la motocicleta, etcétera, etcétera, ¿qué hicieron los palestinos? Pusieron toldos de alpillera sobre los mercados y ciertas calles y cegaron a Israel. O sea, tenemos una historia repetitiva. Hay otro problema que causaba ceguera en Israel. Subestimación del enemigo. Absolutamente, eso es ibris, eso es la arrogancia cegadora. Pero más allá de eso, el otro problema es que el Shin Bet, nuestra contrainteligencia o inteligencia interior, se quedó ciego desde el 2007, desde que Hamas tomó el poder, porque Hamas realizó una fortísima campaña de eliminar a todo colaboracionista con Israel. Lo fueron matando uno por uno. Entonces el Shin Bet fue perdiendo sus fuentes. Hasta tal nivel como para quedarse sin información. Estás hablando Sí, de tus vecinos que sí, sabes que son sí, gente revoltosa. sí. Si tú empiezas a combinar los elementos que yo te estoy dando, si empiezas a combinar esto que decían, todo el mundo, pues si estos no son capaces de hacer nada serio, si son bárbaros, primitivos, ultra religiosos, medievales, etcétera, etcétera. Eso, con la falta de información directa, la int, lo que se llama inteligencia humana, con muchos otros factores, que era también no prestar atención a las advertencias, porque había una visión estratégica que viene de la política, y esto es un problema mucho más profundo, que decía que la mejor manera de tratar el problema palestino era mantener a Hamas en Gaza, en el poder. ¿Por qué? Porque entonces siempre que se llegaba al punto... Dividir para reinar. Claro, ¿Quiere que le traigamos un vaso de agua, sí, profesor? sería una buena idea. Vamos a ver si le conseguimos. Esto es lo único que podemos aquí traerle.
Pero Todavía, estamos bien, con agua ya mejor que en el sobrevive. desierto. Mire Sí. que los iraníes ni agua tienen. Pero Eso también es un cuento. así es un cuento, Es un bueno, pero cuento. yo dije que lo voy a poner en preguntas Déjame difíciles. terminar la Dele. idea que te estaba haciendo. Entonces, ¿qué sucede? La combinación de factores Ujú. crea esta idea de que cuando vienen estas chicas observadoras Sí, y dicen, sí. no, pero miren que están haciendo ejercicios para invadir Israel. Cuando viene esta chica de la inteligencia que encontró el plan de Hamas y le dicen, fíjense, hay un plan detallado con todo esto, Ujú. dicen, no, eso lo están haciendo para equivocarnos, para llevarnos a algún tipo de trampa. Y luego la idea esta de que el gobierno, un gobierno de derecha a derecha, dicen ellos, pero ya hace muchos años, los gobiernos de Netanyahu decían, si tenemos a Hamas, si tenemos a la OLP, cuando nos digan por qué no negocian, lo primero que vamos a decir, ¿con quién? Mm. Si ellos están en una situación de guerra civil, ¿entiendes? O sea, hay muchos factores. Bien. Hasta ahí la primera pregunta incómoda. Sigo con las preguntas incómodas. A casi 2 años del 7 de octubre, si uno se pone, hace un zoom out, Sí, se retira un poquito, uno podría decir que más allá de la narrativa y la retórica, el Hamas ha logrado todo lo que seguramente planificó, pensó e incluso más. La mucho sensación más, logró aislar a Israel internacionalmente, absolutamente. levantar y despertar niveles de odio contra Israel y los judíos enorme, sigue en la guerra durante 2 años y todavía no se sabe cómo sigue, cómo termina. Sí. Digo, suena muy bien cuando Israel dice hemos triunfado, pero la realidad es que cuando uno mira los hechos, parecería que ha sido y sigue siendo una derrota enorme. Sí. Es verdad que en algunos aspectos militares uno dirá, bueno, Hezbollah, que era el gran desafío, bueno, pero la realidad en el campo de batalla a 2 años, y muchos se preguntan y preguntas incómodas, ¿cómo es posible uno de los ejércitos más potentes del mundo, con toda la capacidad, no ha logrado en 2 años y por qué tendría que lograrlo en los próximos meses, ahora cuando se habla de una invasión total? No van a lograr, no vamos a lograr nada que no se haya logrado hasta ahora. O sea, es que hay un problema que aquí al mismo tiempo se están desarrollando dos tipos de guerras. Para un tipo de guerra, Israel se había preparado en forma muy seria, y son los 12 días de guerra con Irán. Ujú. Miren los resultados. O sea, yo conozco personalmente generales en varios lugares del mundo que todavía no logran cerrar la boca de la sorpresa de cómo y qué hizo Israel y la manera como lo ejecutó y todo. Jamás, lo que sucede con Hamas es que Hamas, mucho más allá de lo que tú nombraste, le ha hecho a Israel un daño sociológico terrible. Le ha hecho a Israel un daño económico terrible. Los costos de esta guerra están desfondando la economía israelí. Y que nadie se engañe si el ministro de Finanzas israelí, el señor Smotrich, dice, no, pero si la bolsa sube, sigue subiendo. Sí, porque capitales levemente no declarados, diría yo, alimentan, la bolsa alimentan esta euforia, pero yo tengo muy buenas informaciones a través de mi hijo que trabaja en esto, que hay un problema terrible con las exportaciones israelíes, inclusive con el high-tech, porque este goteo de noticias sobre Gaza, muertes de civiles, etcétera, etcétera, no solo le crea una muy mala imagen internacional a Israel, sino que genera una imagen de inestabilidad. Y el comprador japonés o chino o coreano, que son los que tienen mucho dinero, dicen con un país así es peligroso, no conviene a nivel de imagen, Ya ni etcétera. hablar además del tema del boicot de algunos países Sí, sí, y sí, eso. desinversión y todo lo que se está BDS, dando. el Ujú, el BDS, BDS. por supuesto, por supuesto. O sea, estamos pagando precios
Y hoy día a la mañana, ¿cuál era la noticia? Yo escucho las noticias de Col Israel, ¿no? Yo estoy acostumbrado a Col Israel, entonces escucho aquí también a través del celular. Tendrías que escuchar estas que son mejores. Dale, Bueno, y sí, pues está entonces bien, pero yo estoy acostumbrado. nosotros decimos lo que ahí no te dicen, este es el Eso tema. es verdad, eso es verdad. Y Y allá entonces, también dicen cosas que ustedes no dicen, sí, pero bueno, están muy preocupados de los temas internos. están muy preocupados. Entonces, ¿qué sucede? Hoy a la mañana, por ejemplo, dijeron que para completar la invasión de Sí, los Gaza o la 60.000 ocupación, muchachos que están llamando a que vengan. otros 60.000 y les Ujú. están alargando servicios militares a reservistas de centenares de días. Lo que eso destruye dentro de la sociedad israelí a nivel profesional, a los estudiantes que pierden, ya han perdido un año y medio de estudios, 2 años de estudio, en la destrucción de los hogares, de las amas de casa, de los asentamientos, de los nacionalistas religiosos que son el apoyo directo de Smotrich y Ben-Gvir, que son la derecha o ultraderecha, las mujeres de los miluimnikim patriotas, porque son patriotas y van a miluim y todo, están protestando que no pueden más. No pueden más con 6 hijos, 8 hijos en la casa, el marido no está durante meses, se torna una situación imposible. Estamos aquí con el profesor Mario Schneider. Yo le dije que la función de un periodista es hacer preguntas difíciles. Las voy a tratar de seguir haciendo porque las noticias que estamos compartiendo no son buenas. No. Y yo sé que, bueno, a nuestros oyentes les encanta subirse sobre las buenas noticias que creen que tenemos y además todos aplaudir, entre otras cosas, el liderazgo político de Israel. De eso vamos a hablar también, porque desgraciadamente, perdone que lo diga, jamás ha logrado todos los éxitos en esta guerra, aunque le parezca una paradoja. Para ellos, peor es mejor, incluso comenzando por lo primero que intentaron, detener el posible acuerdo de Israel con Arabia Saudita, por lo menos suspenderlo en el tiempo. Todo eso es lo que ha logrado y mucho más. Un poco de música y seguimos con el profesor Schneider. Usted puede, como siempre, también hacer sus preguntas. 54911-3370-0963 WhatsApp y en el canal de YouTube de Radio High. Estamos aquí con el profesor Mario Schneider. Pusimos un poquito de música porque las noticias que compartimos con él, su análisis, desgraciadamente tiene que ser así, hecho con honestidad brutal. Y esto a veces nadie lo quiere, ni siquiera en Israel lo quieren. Muchos tratan de, bueno, disfrazar la situación, pero la situación es la que es, no la que uno quiere que sea. Mario, entre tantas cosas, se da este contexto internacional muy contrario a Israel. Muy contrario. Y esto ha sido también parte de los logros del Hamas. Absolutamente, absolutamente. Se trata de lo siguiente, y hay que agregarle otro factor, que la censura militar israelí, por un lado, y la autocensura del periodismo israelí, porque el periodismo israelí en general es muy patriota, y en Pero si todos dicen que es lo peor, no, y no Netanyahu, todos dicen, Netanyahu dice que es lo peor, bueno, el Netanyahu y gobierno. su gobierno, pero no, tienen un nivel de autocensura increíble. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, el televidente israelí o el oyente de radio israelí, si no mira canales extranjeros, y que hay una gran parte de la población que no mira por problemas de idioma, porque no tiene los canales extranjeros, por 20.000 motivos, no se entera de lo que pasa en Gaza. Porque lo que la televisión israelí muestra que pasa en Gaza, muestran siempre el mismo filmato de los soldados corriendo, disparando un poco, se ven algunas casas destruidas y olvídate. Las cuestiones, los problemas con el hambre, el desabastecimiento, la muerte de civiles en Gaza, muchísimos problemas que yo no le doy, yo soy cientista político, yo no tengo que darle la razón ni al uno ni al otro, pero digo, están estos problemas y los problemas de la sociedad israelí. O sea, claro que a nivel internacional el planeta Tierra está viendo algo terrible en Gaza,
sin que nadie se siente a explicarle, bueno, ¿y qué hubiera sucedido si los 10.000 misiles hubieran caído en Israel? Si Israel no es capaz de defenderse. ¿Y qué hubiera sucedido si los cientos de misiles balísticos iranianos hubieran caído en Israel? Que no sucede porque Israel se defiende, Se da la ¿entiendes? paradoja que la víctima se ha transformado en estos 2 años en el victimario. Claro, por supuesto, por Y, supuesto. y en esa paradoja parece el gobierno israelí atrapado. Digo, hoy con la cronista justamente de las noticias, eh, volvíamos sobre esto. Otra vez el cuento del lobo, ¿no? Sí, sí, Vamos a capturar completamente Gaza, pero va a ser en septiembre. Estamos mandando la comunicación a... Y todo el tiempo hay mucho más de retórica que sí, de por acción, supuesto. atrapados en una dinámica que maneja en los tiempos, en la comprensión internacional, el Hamas permanentemente. Parece que Israel perdió la iniciativa, la capacidad de salir de un círculo vicioso, Mario. Sí, yo esto lo vengo diciendo hace muchos años. Hay mucha gente en Israel y también fuera de Israel que cree que el problema real de Israel es la restricción de la democracia, el ataque del gobierno, del Ejecutivo contra la Corte Suprema y contra el sistema legal israelí, la censura, o sea, todas estas cosas que van limitando la libertad. No, Mm. no. El problema central de Israel estructuralmente es que el sistema de gobierno está agotado. Nosotros miramos en Israel cada semana hay encuestas Mm. de qué pasaría si hoy se vota otra elección nacional, otro gobierno. ¿Saben qué pasaría? Habría un empate. Como hubo en las últimas 5 Que elecciones, se dieron en 2 años. 5 en Cinco dos elecciones en dos años, años. y ahora lo que sucede es que por un error craso de la señora Merav Mijaeli, que encabezaba el Partido Laborista, que se negó en ese momento a firmar la alianza con Meretz, que le hubiera dado a la coalición opositora 4 bancas más en el Parlamento y hubiera impedido que Netanyahu forme un gobierno, y probablemente se hubiera ido a otra elección, ella se negó. Entonces Netanyahu terminó con 4 votos más en el Parlamento y él, como mago de la política, mantiene su coalición funcionando contra toda expectativa. Mario, ¿Pero entiendes cómo? mencionaste a Netanyahu Sí, y es ineludible. sí, Digo, sabes que cada vez que acá hay, me imagino lo verás muchas veces esto, cuando, sobre todo fuera de Israel más que en Israel, Israel sí, también, pero alguien hace una crítica a lo que es el liderazgo de Netanyahu, la responsabilidad de Netanyahu frente a los hechos, a uno lo quieren acribillar. Digo, parece que es intachable y que es el único. Algunos me dicen, incluso en Israel, ¿no? sí. Si no estuviera Netanyahu, no hay quien podría liderar Israel frente a esto que está aconteciendo. ¿Qué dices al respecto? Lo mismo con respecto a Ben Gurión. Si no estuviera Ben Gurión, o te voy a decir lo que me decía mi padre, que los cementerios están llenos de gente irreemplazable y el mundo sigue adelante. O sea, no es verdad que Netanyahu es el líder ultimativo o que encarna algo irreemplazable en Israel. Todo ser humano es reemplazable, todo político es reemplazable. Que Netanyahu tiene ciertas cualidades, diría yo, comunicativas, televisivas, que habla muy bien inglés, que tiene una serie de ventajas, que es un gran manipulador político. Él sabe muy bien hacer la política interna, es real. O sea, mira con este gobierno cómo se mantiene en el De poder. hecho, es el primer ministro que más tiempo ha Ha durado en el durado como poder. primer ministro, es muy capaz en ese tipo, pero, y vuelvo al tema anterior que no pude completar, el problema que tiene Netanyahu y el problema que tenemos nosotros es que el sistema de gobierno israelí, el sistema político israelí está agotado. Y lo único que va a seguir produciendo es este tipo de empates con los cuales es imposible gobernar. ¿Por qué? Porque el partido más fuerte hoy en la coalición de gobierno obtiene alrededor de 30 bancas. Ujú.
Cuando en la época de Ben-Gurión obtenía 50 bancas y elegía en forma muy autoritaria, como era él, a sus socios, imponiéndole él a los socios las condiciones. O sea, te vamos a dar esto. Hoy es a la inversa. Hoy es a la inversa. O sea, Netanyahu está pagando. Smotrich, el Partido Religioso Nacional, en una encuesta pasa la valla de entrar al Parlamento, en la próxima no pasa, y así andan un día afuera, un día dentro. Y son los que tienen el gobierno. Y son los que tienen a Netanyahu agarrado por el cuello, que lo obligan prácticamente a seguir la guerra. ¿Entiendes? Cuando Netanyahu quizás... Dígame algo. Sí. Porque yo entiendo que lo que usted está diciendo también para la audiencia más o menos es conocido. En una situación de emergencia, Israel supo, cuando realmente era emergencia, armar gobiernos de unidad nacional amplios. Sí. Digo, ¿no es lo suficientemente grave lo que ha pasado y lo que está pasando como para tener esa visión de la necesidad de un gobierno de unidad nacional? Bueno, hubo algo similar cuando entraron Gantz y Eisenkot, cuando entró el partido de ellos al gobierno al principio de la guerra. Pero el problema es que el abanico de la coalición contiene contradicciones ideológicas y de intereses muy fuertes dentro del mismo abanico. Y hay otro problema, y es que cuando Netanyahu percibe que hay alguien que puede amenazarlo a nivel de popularidad política, o que puede responderle, digamos, con autoridad frente al público israelí, él hace todo lo posible por rebajarlo, y eso explica la mediocridad de los ministros del gobierno actual, que es una cosa, para mí como ciudadano israelí, es dramático. Es decir, quiero interpretar, a Netanyahu como primer ministro más le preocupa su rol como primer ministro que los intereses del Estado. Yo creo que, no sé, yo no soy psicólogo y no soy capaz de entrar ni en la cabeza de Netanyahu, ni en la de su esposa, ni en la de su hijo, que tiene mucho que ver con las decisiones de Netanyahu. El que vive en Miami. Al parecer, también el que vive en Miami, que hace declaraciones políticas embarazosas para el Estado de Israel, y no solo eso, sino que vive en Miami con 3 guardaespaldas a cuenta del contribuyente, que soy yo, y todo el resto, ¿no?, que tenemos que pagarle, y yo realmente no entiendo por qué, pero bueno, son cosas de la vida, como diría, huevas de la creación, como dicen en Chile, ¿no? Entonces, lo que sucede es que debe ser muy compleja la relación interna de Netanyahu con su familia y con sí mismo, porque el problema es el siguiente: le han dicho una y otra vez, Yair Lapid, líder de la oposición que está perdiendo fuerza, le ha dicho: Netanyahu, tú firma el acuerdo, libera a los rehenes, Smotrich y Ben-Gvir van a salir del gobierno y van a tratar de votarte, y nosotros te vamos a apoyar y bien, vas a hacer... pero él sabe que lo van a apoyar en esa votación, y a los 10 días se quedó sin gobierno. Bien, una pregunta también. De nuevo. ¿Te parece que esto es cierto, de que depende realmente de Israel en algo firmar un acuerdo para la liberación de los secuestrados, como algunos plantean, casi en esa omnipotencia que hablabas al principio, cuando parecería que, ¿por qué si te pones al lado del Hamas, si piensas por el Hamas, yo tendría interés en llegar a un acuerdo si estoy ganando todo el tiempo? No, pero están ganando, pero es como Israel. Ganan, pero hay costos. Y hay costos muy altos. Y uno de los costos... Saber, ¿cuál? No, ya te voy a decir, tienen cada vez más popularidad en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Aquí no se habla una palabra de lo que está sucediendo en Cisjordania, que es no mucho menos grave que lo de la Franja de Gaza, desde todo punto de vista. Pero, ¿qué pasa? Jamás se da cuenta que el apoyo histórico que la causa palestina tenía en el mundo árabe está muy, muy erosionado. Y una de las maneras de darse cuenta no es por Qatar, que tiene que ver con la hermandad musulmana, sino por Egipto. Egipto no quiere recibir refugiados palestinos. Egipto le interesa que haya estabilidad en Gaza,
porque tiene miedo de la inestabilidad o terrorismo en Gaza conectado con el terrorismo que ya tuvieron en Sinai. Egipto se ha movido. Siria, por otros motivos, parece estar moviéndose en otra dirección. Líbano, si Dios quiere, pareciera que se va a estabilizar y que van a rebajar la influencia, por lo menos militar, de Hezbollah. Jordania, pese a que critica muchísimo a Israel, colabora con Israel y sigue manteniendo. ¿Cuánto de todo eso lo afecta al Hamas? Lo afecta. ¿Sí? Lo afecta mucho porque tiene miedo de quedarse en el aire ellos, de quedarse flotando en el aire y caerse. Porque no, ¿entiendes? El pueblo palestino, los pueblos palestinos o la sociedad palestina son relativamente muy débiles. Ellos han existido, han continuado existiendo o desarrollando el programa nacional palestino todo el tiempo con apoyo político de la Liga Árabe, de los Estados Árabes, financiero de Arabia Saudita, de Qatar, de todo. Y esto se está desarmando de alguna u otra manera por un error de cálculo, no solo de los estrategas de Hamas, sino de la contraparte, de los estrategas de Netanyahu y compañía. Es como que hay dos planos, a ver si compartes esta mirada. Un plano es el reordenamiento del Medio Oriente, hablaste del Líbano, hablaste de Siria. Hay posibilidades que se abren y también han funcionado en términos de la alianza con Israel para enfrentar a Irán, todos sabemos, la colaboración de Arabia Saudita, de Jordania y otros para la defensa. Con la colaboración de la autoridad palestina. Nadie en el mundo en su sano juicio cree que Hamas debe seguir existiendo como organización armada o gobernando la Franja de Gaza. Y ahí, si todo el mundo se pone de acuerdo con Israel y deciden que Hamas no tiene que existir, Hamas deja de existir. Bueno, de hecho ya la Liga Árabe lo ha planteado abiertamente. Estos son aspectos que uno desde la geopolítica dice, muy bien, hay una nueva realidad de reordenamiento, pero en el terreno, digamos, en la cotidianidad de la guerra, el Hamas sigue ahí muy sigue presente. Funcionando. Y hay una pregunta que tampoco se formula, y quiero hacer las preguntas incómodas. ¿Cómo es posible que Israel haya aceptado que los mediadores, incluso para llegar a un acuerdo para sacar a los secuestrados, son nada más y nada menos que Qatar, que es el padre fundador, voy a decirlo así, el patrocinante principal del Hamas, y Egipto, que digamos que está muy bien, pero que si uno tuviera que pensar, entre más se le complique el frente a Israel y siga y continúe el desgaste, no van a estar tan descontentos. Digo, esos son los que Israel eligió, no había posibilidad de decir, no son estos los mediadores, porque uno dice, a ver, pongo mediadores, pero los mediadores son en realidad socios en distintos niveles de la contraparte. Bueno, Egipto y Qatar se llevan muy mal. O sea, Qatar le ha hecho una campaña de deslegitimización a Egipto. Qatar está muy ligado a la hermandad musulmana. Y en Egipto la hermandad musulmana los han mandado con el presidente Mursi a la cárcel, a todos los que han podido. O sea, hay una competencia por ocupar el lugar del mediador real, pero hay otro mediador más real que todos, que se llama Steven Witkoff. Y detrás de él está el mediador de todo el mundo hoy, o el intermediario con Akadosh Baruj, que es Trump. Bien, te llevo entonces... Y que es como una veleta, ¿no? Que va cambiando opinión cada día. Bien, seguro te acuerdas de el cuento que nos contaban cuando chicos, el abrazo del oso. Sí, algo... Digo, Trump y Estados Unidos, que obviamente son los grandes aliados de Israel, lo han sido también en esta guerra con Irán. ¿No estará Trump dándole al gobierno de Israel el abrazo del oso? Es decir, muy posible. Sin ninguna posibilidad de moverte libremente. No, mira, hay una cosa que los judíos en Israel, y me imagino que los judíos de la diáspora realmente no entienden con respecto a Trump.
Muchos creen que Trump es el gran amigo de Israel. Primero, en términos de ayuda material, apoyo militar directo, el gran amigo de Israel fue Joe Biden, a quien ha sido denigrado por la derecha israelí y por judíos de todo el mundo. No, Biden no le permitió, Israel sí le permitió. Yo creo que Biden nos salvó el pellejo, básicamente, después del 7 de octubre, con la cuestión esa que demoró el proceso con Irán, cuando le dijo, no hagan esto, no ataquen a Israel en un momento muy álgido, cuando Israel estaba en una situación que no se resolvió en un día como nos la contaron. No, no. Tardó mucho más, inclusive reocupar los kibutzim alrededor de la Franja de Gaza tardó varios días y siguieron habiendo infiltrados durante el primer mes y muchas historias que están... Estás hablando de los que irrumpieron en Israel el 7 de octubre. Exactamente, exactamente. Los que tenían los planos de la base de Hatzerim y de la base de Nevatim y que no llegaron a Tel Aviv por casualidad nomás, porque ni se imaginaron que el camino estaba abierto y podían haber llegado por la autopista con las camionetas y las motos. Bueno, dejemos todo eso de lado y volvamos a los problemas... Te decía Trump y el abrazo del oso. Sí, el abrazo del oso, los problemas reales. Lo que es difícil hacerle entender a la mayoría de la gente es que Trump va a hacer todo lo que él crea que es beneficioso para su visión del beneficio de Estados Unidos. Y que si para eso hay que ayudar a Israel, va a ayudar a Israel. Y si hay que sacrificar a Israel, va a sacrificar a Israel. Y así es. Trump no es un patriota israelí. Trump es un patriota republicano con una cierta visión de su patriotismo estadounidense, así como Biden era un patriota americano con la visión democrática, más pluralista, más liberal, o lo que sea, de Estados Unidos. En las estrategias internacionales, los intereses y los desarrollos, que aquí le gusta mucho la palabra geopolítica, a mí me gusta menos, pero digamos los desarrollos en la política internacional van generando sistemas de presiones. Bueno, Trump no le gustan las guerras. Está claro que Israel continúa la guerra en Gaza y Trump le ha dicho ya una o dos veces a Netanyahu, mejor vayan cerrando, esto no puede seguir. Dentro de los límites de lo posible se sigue adelante. En estos días Trump, como sabemos bien, está intentando poner, después de 3 años largos, fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Y está haciendo y imponiéndole a Ucrania condiciones terribles. Digo, ¿entiendes? ¿No será que una vez que termine ese capítulo le va a imponer a Israel? Puede ser. Las condiciones. Digo porque puede ser. El mundo está hoy volcado, por un lado, en septiembre ya, en las Naciones Unidas, se van a escuchar discursos incendiarios respecto de Israel y de la necesidad de un Estado palestino. ¿Cuánto va a poder Trump solo contra el mundo sentir de que le es negocio y conveniente seguir apoyando esto de, bueno, no hay Estado palestino, no le vamos a dar el triunfo al Hamas y todo lo que decimos, e Israel seguirá gritando lo mismo en el mundo sin ni siquiera plantear, digo, políticamente, miren, saben, bueno, no están dadas las condiciones, pero en 20 años tal vez si vamos a trabajar para eso. Parece que hay negación a plantearlo y todo el mundo lo que le está diciendo a Israel es, bueno, señores, algo tienen que decir y no se dice. Y bueno, porque esa era la antigua estrategia de jugar entre el Hamas y la OLP, entonces no hay con quién negociar, entonces no hay Estado palestino. ¿Entiendes? Posible, pero ahora se está produciendo un consenso internacional que la única solución viable o lo único que se percibe, 2 estados. Y bueno, el segundo es el palestino, y es una precondición de Arabia Saudita para mejorar las relaciones con Israel y nuevamente reflotan el plan saudita del 2002 y todo lo que todos conocemos. No, el escenario que tú pintas es un escenario realmente posible
por otros motivos también. Mira, Trump no quiere subsidiar a nadie fuera de Estados Unidos. Israel ha recibido de Estados Unidos el oro y el moro, se diría, todo. Nosotros tenemos un problema. Nuestra economía fue privatizada, es más moderna, más eficiente, etcétera. Pero ahora, por ejemplo, Sultan, que producía cañones y morteros y todo, produce ollas, porque fue privatizada, ¿entiendes? Las grandes industrias militares, bueno, la aviación todavía tiene mucho que ver con el Estado. Rafael, Elbit ya andan en otras esferas. O sea, es otro tipo de visión que la visión bengurionista de las instituciones, de los pilares del Estado. Hoy día la dependencia en Estados Unidos, que es un tema contradictorio con el sionismo histórico que quería un Estado independiente con propia capacidad de proteger a los judíos. Esa era la idea. Bueno, ahora la propia capacidad depende del presidente de Estados Unidos. Se terminó la propia capacidad, ¿entiendes? Entonces, en el fondo, no es que si Netanyahu va a ceder o no queda otra, no hay. Si Lo tú que usas decida, municiones y misiles americanos ujú, y en una guerra de desgaste usas una gran cantidad, bueno, tú dependes de Estados Unidos. la decisión la toman en Washington, como hasta ahora Claro. de los temas. Nos quedan algunos minutitos Sí, y claro, son muchos los temas, Mario, sí, y quiero llevarte a otro. Hay quienes dicen, mira, los frentes, los 7 frentes que ha combatido Israel desde lo militar han sido terribles. En sí, 6 de los 7 por lo menos ha logrado tener éxito. Digo 6 de los 7 porque el Hamas sigue estando en la Franja de Gaza sí, y en otros lados más. sí, Pero muchos dicen lo más peligroso es el frente interno, sí, es cómo está verdad. Israel adentro. El octavo frente. ¿Qué dices respecto de ese frente? Y, y la pregunta es si sos optimista dentro de un cuadro que no parece, más allá de que la gente quiere creer que sea para estar demasiado optimista en relación al futuro. Mira, yo aquí tengo que hablar como cientista político y tú me estás haciendo una pregunta personal. Y a nivel personal yo te voy a decir que yo soy optimista. Optimista es una persona que es a la vez optimista y pesimista. Mm, Yo sé que en el Medio Oriente, a corto plazo, tienes que ser pesimista. O sea, hay que prepararse para la guerra. mm. Porque lo que nos pasó el 7 de octubre es en parte que no nos preparamos para esta guerra, estamos preparados para otro tipo de guerra. O sea, hay que prepararse para la guerra esperando que a largo plazo la victoria militar sea seguida por una maniobra política que produzca pacificación, estabilidad, etcétera, que nos permita seguir desarrollándonos y que lleve eventualmente en dirección a la paz. Esto no lo inventé yo, es el nombre de una novela de Emil Habibi, que era probablemente del Partido Comunista Árabe en Israel, o sea, el Partido Comunista que es mayormente árabe, hay algunos judíos también. Emil Habibi era quizás el mejor, bueno, él y Darwish, los grandes literatos árabes. Ujú. Yo le robo la idea porque me parece una idea real. Él lo decía con respecto a los árabes israelíes, básicamente. Y yo lo digo en general. Eh, es muy difícil seguir viviendo en un país que tú crees que no, va a dejar de existir. Y hay gente en Israel que analíticamente sostiene que si esto sigue en esta dirección, Israel no va a durar mucho tiempo. Y eso históricamente hay países que han desaparecido, más de uno y más de dos. Podría ser, yo quiero creer que no, yo quiero creer que la cordura va a prevalecer ¿Por qué podría desaparecer? porque se está porque Israel fue construido por un señor llamado David Ben Gurión que entendió que el concepto de pueblo judío era un concepto muy etéreo, llamémoslo así, y que había muchos pueblos judíos. Había judíos yemenitas, judíos alemanes, judíos polacos, judíos Ujú. de Marruecos, de
de todo, judíos habían en la India, en China, en todo el mundo, ya. Y que cada grupo judío tenía mucho más que ver con su lugar de origen que con la tierra de Israel y el sionismo y esta nueva ideología. Entonces él dijo, bueno, el remedio es re simple, remedio se llama etatismo, mamlachtiut. O sea, en vez de mirar las diferencias, concentrémonos en un modelo del nuevo ciudadano israelí Ujú. que va a tener fuertes instituciones, leyes e instituciones que lo mantengan aferrado y lo acostumbren a ser un judío en un Estado judío independiente. El problema es que el proceso actual dentro de Israel, o las políticas de Netanyahu, como sostengo yo en el capítulo que he agregado a mi libro, son políticas de identidad, disgregativas dentro de la sociedad israelí. O sea, más que unir, separan. Y segundo, porque se están desarmando las instituciones. Y esto es sumamente grave. Y otra cosa, es necesario, vital para Israel, una comisión investigadora neutral nacional. Y lo último, si no se rescata a los rehenes, el contrato social que desde aquella época sostenía que Israel es el refugio en el cual los judíos pueden estar seguros, que no se abandona a los heridos en el campo de batalla y no se abandona a los prisioneros y los rehenes de ninguna manera, eso va a destruir al país por dentro. Panorama de noticias y después tenemos unos minutitos más. Aquí está el profesor Mario Schneider, profesor emérito de la Universidad de Jerusalén en Ciencias Políticas. Bien, y la última pregunta incómoda para el profesor Mario Schneider esta mañana, Mario, es ¿cómo estás viendo? Ya hablamos de Israel, hablamos de la realidad que se vive desde el 7 de octubre, todavía todas las incógnitas y la no resolución, hablaste de las problemáticas y el temor de que se rompa el contrato social en Israel que tiene que ver, bueno, con los secuestrados, cosa que el Hamas comprende muy bien. El Hamas creo que ha hecho una lectura de Israel desde antes, obviamente el 7, veía esa fractura, veía lo que estaba pasando, hizo un análisis y lo sigue haciendo, incluso no solo de Israel, sino del mundo. Y acá te quiero llevar a algo que tiene que ver con el mundo judío fuera de Israel. Eh, Hay como también una superficialidad en el mundo judío fuera de Israel respecto de lo que pasa en Israel y Medio Oriente. Hay como dos tendencias. Una, aquellos que, bueno, de manera, yo diría, eh, irreflexiva, no sé si podría ser, o a veces desinformada, salen fanáticamente a decir todo lo que hace Israel está perfecto, Netanyahu es un genio y está todo bárbaro. Y vamos por más y ganamos y los otros no existen. Esto aparece por un lado. Y por otro lado hay otro grupo de judíos, muchos eh, supuestos intelectuales y más, que miran con un odio a Israel que uno se espanta y dice, esta gente no entendió nada de la historia, no vio qué es lo que significa para el judío no tener un Estado, ¿no? Y no está muy distante. ¿Cómo estás viendo esta realidad de los judíos fuera de Israel en su interacción en relación al conflicto y al Medio Oriente e incluso a sus sociedades? Porque, mirá, yo te lo cuento, hace 3 días acá, lo que se llama el llamamiento, un invento que hicieron hace unos años algunos judíos, ellos, no otros, fueron aquí a la justicia a pedir que si Netanyahu llega al país sea detenido como un genocida. Digo, ¿qué le pasa a los judíos fuera de Israel? Viven en la diáspora. O sea, no, todo lo que has señalado tú, hay dos o tres factores en común de ambos grupos. Primero, mayormente reflejan posiciones ideológicas. Segundo, mayormente reflejan posiciones desinformadas o mal informadas. Yo no voy a acusar a la prensa de mal informar o desinformar, pero está claro que la prensa tiene intereses y que la prensa
busca ratings y tiene muchas cosas que yo lo uso, yo escucho, yo consumo prensa también, pero yo voy más allá. Yo digo que la gente tiene que, si realmente le interesa el tema, tiene que informarse seriamente. Informarse seriamente es aprender, leer, hacer cursos, venir a ver la realidad con sus propios ojos, aunque van a ver siempre cosas parciales, pero quizás se forman una idea mejor. Y todo esto no sucede, o sea, es muy fácil. ¿Entiendes? Es muy fácil opinar de lejos. Mm. Es muy fácil ir a la guerra de lejos. No, tienen que ir hasta el final, la victoria, esto. O lo contrario, no, son genocidas, son esto, lo otro. De lejos es muy fácil. El problema es, como dicen en Chile, es cuando uno está en el baile y el baile es con orquesta. Mm. Cuando te caen los misiles arriba de la cabeza, cuando disparan alrededor tuyo. Entonces, ahí tú te pones más cuerdo. Y especialmente si tienes las obligaciones, los deberes y derechos de los ciudadanos israelíes, ¿entiendes? Le llaman al servicio de reserva, te hacen pagar impuestos de aquí hasta el siglo XXIII, ya no digamos siglo XXI, ya estamos, hasta el XXIII mis nietos van a terminar de pagar el precio de esta guerra, si se quedan en Israel, que espero que se queden. Entonces es otra posición, ¿entiendes? Si se produce en Israel un problema de inseguridad legal, porque se reprime al sistema, a la Corte Suprema y la Fiscalía General y al sistema legal, el ciudadano israelí lo va a sentir en carne propia, afuera no. Entonces afuera pueden hablar a favor y en contra, sin, como dicen en Chile, mojarse las patas, Y ¿entiendes? parecería, tal vez para cerrar, que en el Sí, mundo que nos toca, Mario, y creo que vas a coincidir, muchos buscan reafirmar sus preconceptos mucho sí, más por que supuesto, por supuesto. poder chequear analíticamente los hechos. Yo iría un paso más adelante que tú y diría que cada persona sobre todo tema y especialmente sobre lo que le concierne personalmente genera sus propias narrativas, que son narrativas defensivas que justifican su vida hasta ahora. Si cada uno se atuviera a los hechos puros y reconociera sus propios errores, le costaría mucho trabajo vivir. Si reconoces tus errores y tus propias culpas, ¿entiendes? Te costaría mucho trabajo vivir. Una de las cosas que yo digo a los progresistas, yo en general creo que a nivel personal soy una persona relativamente progresista, pero yo les digo que hay que pensar cuáles son las consecuencias de sus palabras, porque los orígenes de muchas tragedias que le han sucedido al pueblo judío y también del holocausto están en palabras, en frases, en movilizaciones, en hechos que fueron generados primero a nivel declarativo, dijiste tus llamamientos, no sé qué, que luego tienen una dinámica per se. Y yo no acepto ningún tipo de crítica que a priori deslegitimiza la existencia del Estado de Israel. Y esta historia de los genocidios, etcétera, etcétera, tiene como intención comparar a Israel con la Alemania nazi, equivalerla, y entonces si Alemania nazi no tuvo derecho a seguir existiendo. Está claro. Salir de los dogmas Sí, de unos y otros y las leer, dificultades, leer y vivir. tener la apertura para poder chequear, repensar. Y acá el profesor Schneider, que en realidad todos saben, viene como intelectual mucho más del mundo que podría ser denominado del progresismo. Con todo eso, el progresismo tiene que, para ser progresismo, no ser dogmático, poder salir de sus propios pensamientos y poder repensar realidades, cosa que en Israel ha pasado mucho a partir del 7 de Sí, octubre. De hecho, por supuesto. han tenido un dolor tan profundo que muchos de aquellos que estaban en ese grupo de aquellos que veían determinada realidad, hoy la ven distinta porque los hechos les han